Bueno, continuamos con el espacio de publicidad y... Ay, Dios mío, mira dónde me puso eso. No, así es muy difícil, yo no puedo leer así, de esa manera. Bueno, amigos, ahora les quiero hablar de Laboratorios Herbaplan. Herbaplan son medicinas naturales que previenen y curan muchas enfermedades y dolencias. Herbaplan tiene muchos productos, pero quiero recomendarle muy especialmente en esta semana Delgaplan y Benacare. Del Delgaplan, que ayuda pues a adelgazar y al control del apetito, y el Benaqueiro o el Benacar, que es un tratamiento para las varices, mejora la circulación de la sangre. Es muy importante estos productos a que nosotros le estamos recomendando desde acá, desde este programa Norte y Sur con Diablo. Ahí están toda la información con la que ustedes pueden conseguir el resto de los productos que de verdad les recomendamos. Yo lo estoy tomando, me está yendo muy bien. Continuamos con nuestro amigo, pues, el profesor Fadi Calá, abogado. Y esto está muy interesante, y además aquí un televidente que está aquí en el estudio, que se llama el profesor Edgar Núñez Alcántara, que acaba de salir de la primera parte del programa, dice bueno, vamos, pero preguntarle a Fadi si es que en Cuba hay riqueza, ¿no? Si se trata entonces. Así que aquí tenemos, esto se convirtió en un debate entre el movimiento Humberto Cuenca, el movimiento gremial Humberto Cuenca. Bueno, qué bueno, dos caras de la moneda en dos temas diferentes. Esa pregunta, quizás algunos amigos pensarán que ese fue un autorregalo que yo me hice con esa pregunta, ¿no? Y si no fue un autorregalo, seguramente es un obsequio, un regalo que me está haciendo Edgar Núñez. En efecto, hay dos concepciones de la riqueza. Hay la riqueza material acumulada, esa riqueza que se concentra en un 5, 10, 15% de la población, que se concentra en las grandes corporaciones, en las grandes multinacionales, y que la genera el capitalismo. Que la genera el capitalismo, que genera la concentración de ellas y que llevaron consigo directamente a esa crisis. Porque no olvidemos que aquí hay una crisis que comenzó como una crisis bursátil, que es crisis producto de la especulación. Cuando en el mes de julio del año pasado el petróleo venezolano se cotizaba en $147, decía el ministro de Hacienda, gran conocedor de la materia, Ari Rodríguez Araque, que generalmente en los contratos a futuro el petróleo se vende hasta 4 y 5 veces. En ese momento había llegado a 17 veces su reventa. Dentro de ese concepto de la burbuja especulativa, y no olvidemos que las grandes corporaciones de los Estados Unidos mudaron sus sedes a las islas paradisíacas fiscales del Caribe para no pagar impuestos en los Estados Unidos, utilizaban la mano de obra de esa nueva mano de obra de China, que fabrica a precios muy baratos, utilizaban la tecnología o el how-know de los japoneses o de los indios, y la energía barata venezolana. Por lo tanto, no había valor agregado. Eso distorsionó no solamente el mercado, distorsionó el crecimiento económico. Antes que se llegara a la crisis económica, que hoy es conocida por su recesión y por su depresión, esa contracción de falta de oferta y falta de demanda, se pasó por la crisis bursátil y por la crisis financiera. ¿Qué fue la crisis financiera? En Venezuela la conocimos. Fue caída y mesa limpia que hicieron los señores de la gran banca, como hubo aquí en Venezuela en los años 90, donde desaparecieron, cómo se esfumaron, por ejemplo, de Lehman Brothers, 534.000 millones de dólares, que presenta su balance el día 15 de septiembre, y el día 19 solicita la quiebra diciendo que su patrimonio se reduce a 100.000 millones de dólares. Pero además de eso, ¿dónde están los culpables de ese gran robo del capitalismo, de ese gran robo de esa banca? Todo el mundo cree, la Fed de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, es una organización mixta entre sector privado y sector público. No es como en el caso del resto de la banca mundial, que es un banco central de cada uno de los países donde se ejerce en él en forma autónoma. Entonces Cuba ahora, no hay riqueza por esta situación. Frente a esa situación, que hay posibilidad de acumular riquezas incluso impunemente, es que se deja desprovista al resto de la población. Cuando en Venezuela, y el presidente Fidel Castro, cuando estuvo aquí en nuestra Asamblea Nacional, dijo: ustedes no tienen que hacer lo que yo hice. Cada país vive un momento histórico diferente, vive unas circunstancias diferentes. Venezuela, siendo el país más rico del mundo en reservas petroleras probadas, porque hasta hace unos años eran bitúmenes. Sin embargo, nos hemos dado cuenta ahora que somos autónomos, porque cuando la meritocracia estaba en PDVSA nunca se dio cuenta que ahí teníamos reservas petroleras. Hoy 27 países certifican que nuestras reservas petroleras en la franja del Orinoco son las más grandes que tiene país alguno
en el mundo. Además de ello, somos la quinta potencia en gas y tenemos grandes reservas de agua dulce. Eso también nos hace muy apetecible por el imperio, que además que se encuentra en crisis, que resolvió sus problemas de la Primera y de la Segunda Guerra, sus problemas económicos de principio de siglo con la Primera Guerra Mundial, y resolvió el crack del 29 con la Segunda Guerra Mundial, indudablemente somos apetecibles para ello. Esto no es un juego. Pero yendo más allá, esa Cuba bloqueada desde hace más de 50 años, no tiene indudablemente las vallas luminosas que hay en la Quinta Avenida de Nueva York. Pero esa Cuba, que tiene 50 años de bloqueo, tiene cero analfabetismo desde hace muchísimos años y nos ayudó a nosotros a salir del analfabetismo funcional. Esa Cuba que ocupa el quinto lugar en los Juegos Olímpicos Mundiales, que tiene atletas que su nivel promedio de gente, su población promedio está por encima del tercer año de bachillerato. Esa Cuba indudablemente tiene las riquezas que no tiene el capitalismo, que tiene pobreza por un lado, para que entonces pueda haber un grupo de gente rica. Indudablemente son dos conceptos diferentes. Por eso yo le agradezco mucho a Edgar, y yo sé que muy bien el profesor Edgar Núñez escoge la riqueza de Cuba a la pobreza del capitalismo. Ahora, volviendo al caso específicamente nuestro, y un tema que quisiera muy importante conversar. Dentro de las relaciones entre Colombia y Venezuela, no olvidemos que aquí más de 4 o 5 millones de personas provenientes de Colombia, desplazados de Colombia, a diferente del resto de las inmigraciones por las cuales hemos venido nosotros los árabes, los italianos o los españoles, que por motivos económicos fundamentalmente en nuestros países, o algunos otros motivos que no llegan a ser el 1 o 2% de la población que emigra, la población colombiana ha venido aquí fundamentalmente porque producto del conflicto interno que se vive en Colombia desde el año 48, hay casi 1 billón de desplazados que han venido forzosamente a nuestra tierra. Porque lo decía en un libro de Seguridad y Defensa Nacional José Vicente Rangel en el año 73, fíjate cuánto tiempo atrás, 35, 36 años atrás, que nosotros no sabemos con qué limitamos en los 2.200 kilómetros de frontera con Colombia. Porque en una parte limitamos con las Fuerzas Armadas con la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Por otra parte limitamos con las ultradefensas y por otra parte limitamos con el ejército que está sometido a la Casa de Nariño. Desafortunadamente, el problema de Colombia nos afecta directamente y afortunadamente estos 4 o 5 millones de colombianos, ya venezolanos también gracias a la bolivariana que nos permite la doble nacionalidad, a esta gente que cuando van a los CDI, que cuando van a Barrio Adentro, a Mercal, a Pedeval, no se les pregunta cuál es su nacionalidad. Esta gente que convive en Venezuela son la gran garantía de que aquí se está avanzando hacia la paz, no obstante que tengamos las bases militares conculcadas en Colombia. Creemos que frente a las bases militares, las bases de la paz son muy importantes. Y cuando el presidente Chávez en UNASUR le plantea al presidente Uribe, vamos a avanzar hacia la paz, vamos a hacer propuestas para que UNASUR le sea útil a usted para que consiga la paz de Colombia. Desafortunadamente, yo estoy convencido que cualquier colombiano, entre ellos el presidente Uribe, les encantaría la paz. Lo que pasa es que el presidente Uribe es rehén actualmente en Colombia de esas fuerzas imperiales que se encuentran ahí. Es rehén de las fuerzas del narcotráfico y del imperio estadounidense y no pudo darle una respuesta que su corazón sentía, pero que la política no le permitía. Y entonces lo que hizo fue rechazar definitivamente la oferta de paz reiterada que el presidente Chávez y el pueblo de Venezuela le sigue tendiendo su mano al pueblo colombiano, y estoy seguro que más pronto que tarde lograremos contribuir a que se construya la verdadera paz en Colombia. Muchas gracias, profesor Fadi Calá. Somos rehén también del tiempo, se nos ha acabado el tiempo, y además para que puedan ver el programa en la página web en diasblum.com. Recomiendo, amigo, todo lo que hemos hecho aquí hoy está en la página diasblum.com. Será entonces hasta mañana cuando estaremos nuevamente. A nombre de El Carabobeño, El Diario del Centro, Ferretería Hermanos Fridegoto, Zona Industrial Carabobo, Laboratorios Herbaplant, Productos naturales para su salud y bienestar, Piscinas Hidrotécnica Valencia, Centro Comercial Guaparo, Silvia Bedecci Atelier, Hotel Intercontinental Valencia y Farmacia SAS Los Colorados, ahora con reparto a domicilio. presentó